son muy parecidas, pero ya él te las pone pues con sus diferencias, ¿no? Al momento de que si vas a decir eso, como tú comentabas, Jair, vamos a referirnos y con ejemplos y cosas por el estilo. Pues. Ujú. Sí, ahí Rives tiene que aprender de Cantor eso. Pero bueno. Entonces, el tema de hoy es personalidad psicológica. Es un poquito así. O sea, en parte se entiende, ¿no? O sea, la psicología en cierta forma, se puede decir que la historia interconductual es como un proceso de individuación. Cómo es que cada organismo se va volviendo único, individual, bueno, sus relaciones o sus interacciones psicológicas se van haciendo cada vez más particulares, más únicas. Entonces, un poquito de eso es lo que sería como una síntesis de la historia interconductual, ¿no? En un determinado momento. Aquí vemos, ¿no? Personalidad como unidad integrada de toda la continuidad psicológica, ¿no? O sea, toda la historia interconductual integrada. Historia interconductual que es única y también, bueno, integra la unidad biológica del individuo. Eh, Entendiendo las diferencias fisiológicas también nos diferencian, ¿no? O sea, no... De hecho, eso es un poquito curioso porque, de hecho, he visto que a veces algunos autores, por ejemplo, Skinner, incluso estaba viendo un poquito también Rives, o incluso, bueno, no lo he leído, pero me han comentado que también Roca, como que diferencian un poquito, ¿no? Biología con filogenia y psicología con ontogenia. Pero Cantor sí distingue, ¿no? Ontogenia lo distingue maduración e historia interconductual, que eso no lo distinguen otros autores. Pero bueno, la cosa es de que esta síntesis de maduración e historia interconductual única compone la personalidad, ¿no? Unidad integrada de toda la continuidad psicológica. Son hechos organizados y estables de eventos efímeros, eh, la forma en que nos comportamos, todo el equipo conductual a lo largo de la vida. Y bueno, aquí sería hacer un examen, la metodología la metodología sería examinar las condiciones específicas del desarrollo de la personalidad. Por eso ponía esto, ¿no? Esta imagen, porque no es tanto simplemente las características, ¿no? Sino es el desarrollo. Es decir que básicamente eso sería la interconducta, prácticamente. El desarrollo de la personalidad o todo el proceso de individuación. Y bueno, aquí nos plantea importancia de estudiar la personalidad, ¿no? Un poquito nos ayuda a poder predecir acciones, juzgar acciones, admitir candidatos o evaluar progresos. Y de repente nos sirve para algunas otras cosas, ¿no? ¿Podrían comentar algo con respecto a estas utilidades que tiene el estudio de la personalidad? Pues, bueno, como leí el capítulo y otros temas, pareciera ser que al fin y al cabo la psicología, desde el interconductismo de esta lógica, estudia al individuo. Entonces, a un solo individuo. No se puede, lo plantea aquí, ¿no? Que no hay personalidades iguales. Similitudes sí, iguales no. Entonces, no sé qué tan viables sean los estudios donde se evalúa a grupos y que tanto tengan que ver con la psicología o ya sea sociología. Porque he visto bastantes estudios donde evalúan grupos y no a una persona como tal. O sea, sí sé que, y creo que entiendo que hasta cierto punto se tengan que evaluar grupos, pero no sé qué tanto sea del ámbito psicológico y no sociológico. Sí, un poquito a veces se entrecruzan, ¿no? Pero mm,
Claro, pero más que nada es como podrías entrar dentro de lo que es la multi o interdisciplina, ¿no? Podría ser. Pero claro, digamos, ¿no? La aportación de la psicología es más la individuación, que sería lo que la psicología contribuye. Aunque en parte también se entiende, ¿no? Porque vamos a ver que algunos métodos para evaluar la individualidad tienen que ver mucho con la psicometría, ¿no? Entonces la psicometría también implica mucho esto de poder de hacer evaluaciones de validez y confiabilidad, que de hecho Cantor también aborda un poquito ese asunto de la validez y la confiabilidad, y para eso muchas veces suelen necesitar poblaciones grandes para corroborar la consistencia de los resultados, ¿no? De los puntajes. Mm, o sea, de ahí Rives critica un poco eso, pero vemos de que bueno, para lo que, o sea, sí tienen cierta su lógica, ¿no? Sí, 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 pero por ejemplo, cuando evaluamos predecir acciones, jugar acciones, admitir candidatos, en esos tres aspectos, normalmente en la psicología creo que se cae con pruebas estandarizadas en poblaciones y no en sujetos. O sea, cuando evalúas el progreso, evalúas al mismo sujeto en función de sus progresos. Pero predecir acciones muchas veces se evalúan a otros sujetos y conforme a los resultados de estos, tratan de predecir el tuyo, ¿no? Juzgar acciones también lo vemos desde una perspectiva social, la moralidad, la moral, el bien, el mal, y admitir candidatos también, ¿no? Entonces, yo creo que un tema a trabajar muy importante sería cómo individualizar estos procesos, tanto de predecir acciones, jugar acciones y admitir candidatos, pero desde el sujeto, ¿no? Claro. Bueno, y también evaluar progresos, ¿no? Que daría un poquito más en el ámbito de programas, talleres, cursos, que aquí es donde más hay como que facilidad para hacerlo, como cosas como esto de y modelo de instrucción personalizada tipo Keller, por ejemplo, que ahí un poquito se evalúan, ¿no? Progresos individuales. Entonces hay como que ciertas metodologías orientadas a esto para que la educación, digamos, se individualice a cada uno de los alumnos, pero, pero a pesar de que hay sus propuestas, no, tampoco es que se da del todo. En el aspecto de evaluar progresos es donde más se presta, pero paradójicamente no hay del todo. Uh-huh. Pero sí, no sé, digo, sí estoy de acuerdo con que hablar progresos, creo que sí es creo que ese estudio donde sí se ve más la individualización, pero desde la psicología muchos colegas, si puedo decir así, predicen acciones, juzgan acciones. El juzgar acciones creo que va más en clínica, me ha tocado Bueno, mucho, con aquí temas lo de plantean, moralidad. sí, por moralidad. El ejemplo que ponía Cantor en el libro es con lo que es en un juicio, ¿no? Un juez, digamos, tiene que evaluar si la acción que realizó, por ejemplo, cuando un juez pide que manda al psicólogo forense para que le haga un informe, y a partir de ese informe, este, puede determinar, ¿no? Si es que su acción la hizo con una intención de dañar, o si es que esta acción ha sido una excepción y es que la persona no es peligrosa, o si es que es que esta persona ya tiene una tendencia a comportarse de esa forma. Mm, Pero Generalmente también iríamos por el podría lado del ser, peritaje, ¿no? pero también podría ser en clínica, por ejemplo, el DSM-4, DSM-5, que es el manual de trastornos de la personalidad. Juzgan acciones conforme a criterios sociales y morales de logro Ah, y ende, ¿no? O sea, yo decía por clínica porque, no sé, había leído una intervención desde el ámbito interpsicológico, o desde la
desde, bueno, desde el interconductismo. Y una diferencia muy grande que manejan es que al fin y al cabo no puedes juzgar conforme a otros casos. O sea, el caso que abordas es único y quien evalúa si es un problema o no, no eres tú, no es la sociedad, es el que va a la consulta, a quien va a terapia. ¿Mm? Y un ejemplo que puedo decir es, Está arriba. no sé, la violencia. Lo que es violencia para uno no puede ser para otro, lo que es amor para uno no puede ser para otro. Pero Claro. si quien está dando terapia tiene temas, no sé, de que llega una persona por temas de pareja, engaño, demás, y esta persona, quien está dando terapia, tiene problemas con respecto a esto y juzga, yo creo que se vería afectado, Claro. ¿no? Sí. Desde ahí yo creo que algo que me gusta mucho desde el interconductismo es esa valoración que tienen de la moralidad, que no hay bien ni mal. ¿No? Quien Sí, está cataloga bien. eso, pues es la persona. De hecho, yo personalmente a veces también a veces reniego un poquito con algunos conceptos como, por ejemplo, el de autoestima o varios conceptos así que se dicen psicológicos, no tanto porque, o sea, no tanto porque no tengan propiedades psicométricas, que no tengan estudios, sino porque lo utilizan precisamente como para determinar si tienes problemas o no, ¿no? Si tienes baja autoestima, tienes un problema, ¿no? Algo así o tienes baja empatía, tienes un problema. Entonces, como que lo usan para también, o sea, no es o sea, la autoestima no es un trastorno, pero en cierta forma lo utilizan como etiqueta diagnóstica, sin querer queriendo, creo. Sí, o por ejemplo el trastorno de déficit de atención, que al fin y al cabo yo creo que no debería de tratarse con medicamento, simplemente abordarlos desde un tema de evaluación de progreso, desde la misma persona. Puede ser, aunque no sabría decir del todo porque en el caso de los trastornos puede ser un poquito complicado a veces decir por el tema porque tendría que estar bien informado en los estudios, saber qué es lo que dice. Sí, sí. Pero en general sí. A ver. mm, Bueno, sí, a veces, como mencionas eso de que mm, a veces se va muy por lo grupal, es algo válido, ¿no? De hecho, es un poquito lo que lleva a Rives a hacer su teoría de los estilos interactivos. Pero bueno, a ver, entonces vamos al siguiente punto, que ya son las clasificaciones, que creo que es lo que había estado medio generando incomodidad por ahí. Aquí tenemos, bueno, nos da todos estos conceptos como habilidades, destrezas, capacidades y actitudes, logros, talentos, conocimientos y muchos otros más. Estos primeros cinco, no, tres, cinco, seis, los puse de color naranja porque si se fijan tienen mucho que ver con lo que es con lo que es potencialidad. O sea, se relacionan más con lo que uno puede hacer o lograr que con las tendencias en sí. Entonces, como que lo separé de naranja como para relacionar esto, ¿no? Estos son conceptos de potencialidad y los otros son más de tendencia. Es el primero de habilidad, que son como acciones de ajuste, que en realidad se entiende más o menos claro, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, bailar o abrir una tapa, abrir una llave. em, mm, Formas bueno, en general, ¿no? Cuando uno está haciendo varias diferentes acciones, básicamente hay como que una acción que es la acción terminal, ¿no? Digamos, la que se ajusta al objeto de estímulo. Más o menos eso es lo que sería una habilidad. Las destrezas son como niveles de experticia. Aunque yo he visto que, bueno, en lo que es ya un poquito más, en bueno, por ejemplo, Ibáñez utiliza más el término aptitud.
Incluso he visto que en lo que es en los diseños curriculares así de colegios, como por ejemplo el Currículo Nacional de Educación Básica o Educación Básica, utilizan el término aptitud para referirse a niveles de experticia, pero Cantor utiliza el término destreza para referir a nivel de experticia. Pero generalmente en psicología más interconductual un poquito más actual o en diseño curricular se utiliza más aptitud. Pero se entiende, ¿no? Capacidad y aptitud lo pone como procesos para casos variados. Por ejemplo, si aprendes a sumar, sumar es como que una técnica que la puedes utilizar para sumar diferentes operaciones diversas. Básicamente son técnicas, ¿no? Capacidades y aptitudes se entienden como aprendizaje de una variedad de técnicas. Los logros son como destacar, son aspectos en los que se destacan. O sea, cuando una persona tiene un cierto nivel de desarrollo, o sea, como una destreza, pero que lo hace como que destacar frente a otras personas. O sea, como que logra cierta experticia, pero así como que ya es un poquito una persona destacada, se dice que es un logro. Los talentos los vincula más con la creatividad, que bueno, más adelante Cantor le dedica todo un capítulo a la creatividad. Y el conocimiento lo plantea como base de la adaptación, ¿no? O sea, lo entiendo algo así como que, bueno, si yo me voy a ajustar a ciertas condiciones del ambiente, entonces como que el conocimiento es algo así como una herramienta que me ayuda a ajustarme, ¿no? Entonces por eso lo pone algo así como base de la adaptación. Entonces, estos serían los principales conceptos. Mm, ¿Se están más o menos claros? ¿Cómo los ven? Ah, sí. Es más, hubo, pues como en los ejemplos, ¿no? Ya en los primeros es donde sí es más como necesario, ¿no? De que el libro nos platique un poquito más su definición, pero ya después de conocimientos ya son cosas, pues que ya no son tan fáciles de confundir o de malinterpretar. Sí. Con capacidades y aptitudes, creo que es más la adaptabilidad que tiene el individuo, ¿no? A diferentes situaciones. Poner el ejemplo de que si ya aprendiste o si ya sabes manejar un auto, vas a poder manejar diferentes autos. Si ya sabes aritmética, vas a resolver diferentes situaciones relacionadas con la aritmética. Entonces, no sé si sea más un proceso de adaptación o de ajuste a la situación con un criterio de logro. No como destacar, sino que logres hacer lo esperado. Porque en logro ponía un ejemplo de lo que se esperaba de ciertas personas, ¿no? De mujeres que podían estudiar ciencias y demás. Entonces creo que el logro es cumplir con lo esperado. ¿Saben? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué escuchamos. tal? Buenas Hola, noches. buenas Yo, noches. yo, yo considero que más que adaptar, creo que ya sabemos que ese término de adaptación creo que está muy tocado, muy mencionado, ¿no? Pero más considero que es como una de ajuste, porque si bien el ambiente pone una serie de situaciones, pueden ser de simples a complejas, ¿no? O sea, la persona tiene que ajustar sus destrezas a partir de haber tenido ya, ¿no? Haber adquirido esa competencia, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí se va a desarrollar, pero trata de ajustarse, ¿no? Más que adaptarse, porque de adaptación de repente se podría confundir, no sé. Habría que ver mucho porque es un término también referido mucho a la evolución, ¿no? Y no sé qué opinan ustedes. Sí, es correcto. Eh, Ajustarse y adaptarse es prácticamente lo mismo, o sea, son como sinónimos, pero sí es verdad, ¿no? Adaptación como que claro, tiene a veces como que se entiende un poquito más como en términos de adaptación filogenética, ¿no? Y en cambio aquí es más como que un ajuste, es como
algo así como una adaptación, pero a las condiciones presentes y cambiantes o sea, los cambios que se dan de una situación a otra, más que los cambios que se dan, digamos, en, en condiciones geológicas a lo largo de generaciones, que haría más lo que es adaptación, ¿no? Entonces, sí, se entiende. Bueno, vamos a ver los demás conceptos, ¿no? Nos presenta el concepto de hábitos, que son como conductas constantes. Se entiende algo el hábito de estar, de caminar de un lado a otro, que a veces yo hago eso. O el hábito de, no sé, o sea, son cosas que uno hace con mucha frecuencia prácticamente, ¿no? El hábito, De levantarse a cierta hora, comer a cierta hora. sí, Este, son muy buenos ejemplos. Una pregunta. Lo que justo esa palabra de hábito, ¿no? El término que alude Cantor, no sé si tendría bastante semejanza con la de Einstein, que él, él establecía como un esquema donde hacía referencia a qué se consideraba hábito o en qué momento un hábito, ¿no? Se estableció un hábito, ¿no? En la persona. Pero, o sea, se podría decir de que lo que dice Einstein es similar a la de Cantor, porque no sé si lo reconocen, el esquema de Einstein. No estoy seguro. no, Hans Einstein con H, ¿no? No, o sea, a Eisen sí lo conozco, pero o sea, el esquema del hábito no lo conozco. Claro, como de repente hace referencia a la misma intención porque conductas constantes, como por ejemplo aprendiste a lavarte los dientes cada día, ¿no? En la mañana, en la tarde y quizás en la noche. Entonces son hábitos que ya quedan impregnados. Entonces él hace referencia también con eso, ¿no? Pero solo vi en teoría la personalidad hace mucho tiempo. Pero bueno, quería Pero hacerlo, bueno, ¿no? también, bueno, es un concepto también común, ¿no? O sea, digamos, pues, o sea, no es complicado que por ahí influya, ¿no? Que también creo que el concepto de hábito también deriva un poco del funcionalismo, ¿no? De autores como William James, John Dewey, o sea, como que desde ahí ya usaban el concepto de hábito. Y incluso que Watson también usaba el concepto de hábito. Y bueno, y por ahí le llegó hasta Cantor y hasta ahora. Y bueno, ahí diferencian hábitos, a ver, modales y manierismos. O sea, también este ya es un poquito más complicado porque de definir, aquí más que nada nos ponen como que ejemplos más que nada, ¿no? O sea, entiende que los modales son como que los manierismos son como modales pero más intensos. Por ejemplo, digamos, la timidez, la afabilidad, el aislamiento, el atrevimiento, la agresión o la cortesía son como modales, ¿no? Yo lo entiendo algo así como que, bueno, o sea, los hábitos son conductas constantes, en cambio los modales serían ya como conjunto de conductas que delimitan un modo de actuación, ¿no? O sea, como que varias Y, conductas, pero que tienen ciertas características en común, entonces como que cuando tienen estas y, características en común ya se siente más como una modalidad, ¿no? O sea, como una forma de hacer, como o sea, una forma de actuar de forma tímida o de forma afable. O sea, como y ya que se establecen ciertas. Ujú. no, o sea, lo que iba a agregar es que de repente puede ser inestable en el tiempo también, ¿no? Porque la timidez, ¿cómo se hace presente o cómo se podría observar? De repente, una persona que puede ser un poco más callada con una que con otra, ¿no? En un determinado lugar o momento. Entonces Sí, ahí llega a cambiar de repente eso se referirá, ¿no? Con claro, modales. claro. Pero, o sea, yo lo que entiendo es de que, por ejemplo, una persona tímida, por ejemplo, hay varias conductas, ¿no? Que más o menos te pueden dar una idea de que una persona se está comportando tímidamente.
En cambio, en hábitos es una conducta constante, ¿no? En cambio, en modales son como que varias conductas que con ciertas cualidades en común, ¿no? Incluso el término modales, ¿no? Viene como de modalidad, como la manera en que se realiza la acción. Entonces, un Y, poquito más o pero, menos así lo pero entiendo, ¿no? ¿no creen que el modal está un poco ligado a la parte convencional? Porque No, sí, la parte también. convencional normativa de repente, ¿no? Porque modales, o sea, en sí el término modales quiere decir de repente, yo lo entiendo como un conjunto de conductas aprendidas socialmente, ¿no? De O sea, repente, también, porque, o sea, modales, también hola, saludar, porque, ¿no? claro, sí, o sea, también, porque dentro de modales plantea lo que son normas de cortesía, pero no solamente pone normas de cortesía, también pone adjetivos como agresivo, atrevido, aislado. Entonces se entiende como que, o sea, yo entiendo de que en cierta forma, o sea, las normas de cortesía no son una conducta constante, sino que son una serie de conductas constantes. Y si una persona pone en práctica esta serie de conductas constantes, se puede decir que es una persona cortés o que actúa de manera cortés, ¿no? Entonces así lo entiendo yo, ¿no? Pero Sí, estas, perdón. gracias. Ahí sí me gustó más como Rives eh, clasificaba a las conductas de que, por ejemplo, aquí, o por lo menos hasta ahorita con Cantor, las conductas son muy generales, pero siento que no hace mucha referencia a lo que habíamos visto en los capítulos pues, del 1 hacia el 3. Y aunque pues si le entendiste bien a esos tres capítulos, no tendrán mucho problema en como sacar por conclusión que este tipo de conductas pueden entrar en las respuestas periféricas o también en lo que se conociera como tú comentabas, Jair, en que son conductas que aunque no van a tener un efecto, ¿cómo decirlo?, directo con el comportamiento de otra persona, por ejemplo, con una conversación como el saludo, sí van a abrir una conversación. O sea, entonces, aquí pues, ajá, entran muchos tipos de comportamientos y Rives sí es lo que sí lo comenta mucho, pues, de que hay conductas que van a ser como estímulos indirectos hacia otros comportamientos como el saludar, de que dependiendo de cómo saludes es probable que la conversación vaya tomando vuelo, pues. Ujú. Bueno, añadiendo los modales y manierismos, creo que son más conductas que son valoradas, pero por otra persona. O sea, el hecho de ser Mm, tímido, afable, aislado es una valoración que te da cierta persona en función de conocimientos, creencias, etcétera. Entonces no sé qué tan, digo, sé que es como el intento de categorizar, ¿no? Lo pone ahí en el porque, a párrafo. ver, aquí lo que Cantor menciona que los manerismos son como modales, pero más exagerados. Y, o sea, y bueno, aquí por ejemplo, ahorita busco digamos, pongo la palabra manierismos y me sale, por ejemplo, ¿no? Gusto por la acentuación de determinadas características artísticas. O sea, es como hacerlo de forma muy acentuada. Entonces, yo me supongo que, o sea, como que, por ejemplo, si una persona suele comportarse de manera cortés, es un modal. Pero si una persona ya exagera y dice, este, buenas tardes, señor Cristian. ¿Cómo ha pasado su día o algo así, ¿no? Empieza a hablar así, todo ya de forma muy exagerada, ya sería como un manierismo, ¿no? Algo así lo entiendo Sí, yo. es Como que justamente eso a lo que me estaba intentando como referir, que son conductas que aunque digamos que en general son difíciles de ponerlas en modales y manerismos si solo conoces una vez a la persona, por ejemplo, pero si ya lo Claro. ves por varias veces, ya puedes darte cuenta que es que no son hábitos, pero es como la manera en la que hace las cosas. O sea, una forma de saludarte o de decir chistes o de platicar. Ahí entra ya lo de un, un modal. Y lo de manierismos, pues ajá, se pudiera decir así, Cristian, que yo también lo veo como
viéndolo desde la otra persona, pues ya iba a decir, esa persona es muy tímida, pero porque ya vio muchas veces un segmento de conducta donde puede darse cuenta que esa persona es de esta manera o así. Se entiende Pero que este de rep- concepto sí, como decía, sí tiene bastante que ver con lo convencional, o sea, con los claro, patrones de conducta valorados socialmente, o sea, sí tiene mucho que ver con eso. incluso con criterios morales, porque, por ejemplo, acá en Lima, en Perú, ¿no? Un chico pituco tiene ciertas locuciones diferentes, ¿no? A la de una persona que habla sin exageración o de un tono de voz mesurado, ¿no? Por decir, puede llegar a hablar, hoy puta loco, hoy man ya, y tal la cosa, ¿no? Entonces, desde ahí, de repente podría ser catalogado o valorado como un, ¿cómo se llama? Monerismo, Manie- ¿no? Manierismo. De Sí, repente, me parece un muy buen ejemplo lo que mencionas, Entonces sería parte porque de una conducta suprabásica, ¿no? O sea, sería una conducta suprabásica y los modales y manierismos serían parte de. puede ser, claro, puede, porque, o de repente porque el pituco, o sea, no es que se esté haciendo, sino que ya ha aprendido esas conductas por su contexto y por su sistema claro, familiar y demás, ¿no? claro, porque es, claro, uno escucha que alguien habla así como que puede parecer un poquito raro, ¿no? O sea, porque habla de esa Claro. forma, pero claro, es que de repente ha sido tantos años que ya es como que algo natural en esta persona. Bueno, y aquí, por ejemplo, que hablábamos de agresivo, cortés, ¿no sería también una relación con ideales? Porque, si mal no recuerdo, en la lectura indicaba que los ideales era mm, lo que creías o esperabas hacer, ¿no? Cómo comportarte o de en ciertas situaciones. Entonces, si alguien con ideales quiere ser súper refinado, por así decirlo, ¿no? Súper cortés, ya estaría influyendo en esta modalidades. Tendría que cumplir Sí. con los Y criterios de cortés, ¿no? Ajá. yo Aunque acá, bueno, de repente, no, yo sí, vi entre un continúa, Jair. poquito bueno, yo estos tres conceptos de acá, ideales, ambiciones y aspiraciones y actitudes, los puse un poquito más claritos, porque estos los identificaba más con valoraciones y estos, o sea, estos de acá los identificaba más con tendencias, pero estos también, o sea, también como que se entremezclan un poco con las tendencias, pero hace un poquito más de referencia a valoraciones, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, la justicia, o sea, podría ser, ¿no? O sea, una conducta justa, una conducta honesta, ¿no? Como un modal, pero también se entiende, ¿no? De que es como que algo, o sea, como un ideal, o sea, me gustaría vivir en un mundo justo, ¿no? O sea, como algo que le gustaría, algo que se valora, ¿no? O el patriotismo, este, cosas así, ¿no? O sea, son cosas que uno valora. Y ahí los Claro, clasifica como relacionados al logro, como valores que, o sea, que te gustaría conseguir y no relacionados al logro, ¿no? Que serían simplemente los valoras, pero no es tanto que vayas a hacer algo para lograrlo, ¿no? yo de repente un poco ese concepto de ideales, no sé, como que lo tomo, lo percibo muy ambiguo, porque, a ver, los valores relacionados a logros o no logros como honestidad, justicia, de repente el término honestidad puede llegar a cambiar también, ¿no? No es lo mismo que te encuentres en una situación apretada y una apretada en la cual estás en la necesidad de mentir y lo haces por tu vida de repente, ¿no? O por salvar a alguien, en fin, te encuentras en una situación muy delicada, entonces esos valores se fueron, ¿no? Esos ideales, de repente, no sé, yo lo entiendo como una regla verbal de repente también, al estilo Skinner, ¿no?
Son formas muy generales de clasificar, o sea, pueden abarcar varias cosas, sino que, bueno, o sea, yo lo que había separado en colores, si se fijan, por ejemplo, los primeros son de naranja porque van más por el lado de potencialidades. Los siguientes son un naranja más clarito porque van por el lado de tendencias. Los de rosado son un poquito como más tipo modalidades, pero un poquito similares a esto. Y estos de acá, que los puse más claros todavía, los identifiqué un poquito más como valoraciones, tipo como vinculando un poquito con el concepto de macrocontingencias que usa Rivers. Un poquito así, ¿no? Como que más que una tendencia es como una forma de valorar lo que es correcto, lo que es incorrecto, más que una tendencia a hacer cierto tipo de acciones, es más como una forma de valorar las situaciones en las que uno se encuentra. Pero Pero sí, o sea, entonces, sí se entremezcla con las tendencias un poquito, pero va más, lo vi un poquito más vinculado a eso, ¿no? Como cómo valoro lo que ciertas posturas, ciertas creencias, costumbres, bueno, más que nada como creencias, algo así. entonces también entraría la de logros, ¿no? Mm, En ideales, porque es lo que, bueno, como conforme leí en Cantor era lo que se esperaba que no, pero cumpliera o sea, el cierta logro, persona. claro, pero o sea, el logro sería, o sea, o sea, ser o sea, tener la potencialidad de cumplir ese logro. O sea, es como que el logro, o sea, es poder alcanzarlo. O sea, es o sea, saber alcanzarlo. Si no eres capaz de alcanzarlo, entonces no sería un logro. Pero si te gustaría alcanzarlo, sería solamente un ideal, algo así. O sea, es como que si tú quisieras O alcanzar sea, eso, sería un o ideal. sea, Pero si tú o eres sea, capaz de hacerlo, es un logro. se quedaría como una ilusión, un deseo, un anhelo. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en ambiciones y aspiraciones, aquí ya lo pone directamente, ¿no? Deseos, ¿no? Es lo que o sea, son como que un poquito cosas que te gustaría conseguir, ¿no? Riqueza, estatus. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre ideal y deseo? Mm, Bueno, lo Porque lo pone veo muy dentro de lo similares. mismo, ¿no? Sí, o sea, en realidad es que sí lo pone dentro de lo mismo, de la mismo punto. Yo aquí ya lo había separado un poco porque, o sea, lo que es riqueza o estatus es más como algo puntual que a ti te gustaría alcanzar en algún momento, ¿no? En cambio, los ideales los veo como que un poquito más abstractos, o sea, como valores en sí, o sea, como el valor de la justicia, el valor de la honestidad. En cambio, aquí no es tanto, el deseo es como que un poquito más concreto, ¿no? Algo puntual que quisieras conseguir, o sea, las ambiciones y aspiraciones. Mm. De hecho, tiene el nombre, ¿no? Ideales es como que más idealizado. En cambio, ambiciones, aspiraciones es como algo más concreto, por decirlo así, ¿no? Sí, pues, eso Yo diría que me hace recordar a Carl Rogers cuando, cuando ponía esa teoría de el yo ideal y el yo, no sé qué, el yo real. real, ¿no? El yo Claro, ideal y el yo real. sí, puede Y ser. el yo ideal era como esa persona quisiera ser, ese gatito quisiera ser como ese tigre, ¿no? Y el yo real es que es un gato, un gatito. Ujú. A ver, bueno. Y bueno, ya viendo esto, las actitudes es más sencillo, ¿no? Son posturas intelectuales. Por ejemplo, la intolerancia, el dogmatismo, la imparcialidad, eh, la cualidad de supersticiosa, o por ejemplo, ¿no? ¿No? También podría ser el cientificismo, también podría ser una actitud, ¿no? O de repente la aceptación o no de alguna postura política, científico-filosófica, ¿no? O religiosa, también podría ser una actitud, ¿no? Es decir, me identifico con el conductismo o el interconductismo, otro dice con el psicoanálisis, ¿no? Podrían ser como actitudes, ¿no? Posturas intelectuales. Mm,
Bueno, en capítulos anteriores, Cantor hablaba de actitudes, pero un poquito más como refiriendo a lo que son gustos y aversiones, un poquito más como similar. Pero entiendo que, o sea, pero aquí ya es como que se está más en la etapa más social, ¿no? Ya es más como que más en jóvenes, adultos, ¿no? Entonces entiende que ya, o sea, yo me imagino que lo distingue así porque es como que en la etapa básica las actitudes son más simples en el sentido de que es como que está formando, ¿no? Como en formación y aquí ya es como que ya hay una valoración que, claro, porque en la etapa básica, en la infancia, pues uno no suele tener una postura intelectual, ¿no? O sea, es más como simplemente cosas que como que prefiero o no prefiero, ¿no? Esto lo acepto, esto lo rechazo. En cambio, ya en la etapa social ya sería más una postura intelectual propiamente, ¿no? Pues por eso yo supongo, ¿no? Que utiliza el término de actitudes con dos significados distintos en diferentes capítulos. Asumo que es por eso. Pero bueno, sí se va captando, creo, ¿no? Mm, Bueno, gustos y aversiones ya es más sencillo de entender, ¿no? Como respuestas de aprecio o desprecio, ¿no? Esto me gusta, no sé, me gusta la galleta, no me gusta las pasas, a algunos sí les gusta, no sé, ¿no? Miedos y fobias con como retracción ante objetos. Se entiende que la fobia es como que más intensa que el miedo, ¿no? Son como objetos que más o menos te generan ciertas respuestas mm, es un poquito parecido, ¿no? Pero se entiende un poquito, ¿no? La diferencia. Eh, Disposiciones serían más como afectividad usual y temperamento es también como una afectividad permanente, digamos, optimista o confiable. Disposiciones sería algo así como, por ejemplo, ¿no? Tristemente, ¿no? Lo realiza de forma triste o insensiblemente, alegremente. Un poquito similar como la relación entre hábitos y modales, que hábito es una sola conducta y modales son como que varias. Igual, ¿no? Miedos y fobias podría ser, o gustos y aversiones serían como que unas solas respuestas, en cambio esto ya es como que, mm, bueno, sí, ¿no? Como que disposiciones son como que respuestas más o menos periféricas, también en la modalidad de acción, también lo entiendo, pero tiene que ver un poquito más con la parte afectiva, ¿no? Con los sistemas de respuesta afectivos, ¿no? De sonreír, llorar, como que también plantean, ¿no? Un modo de hacer, pero más en términos de las respuestas afectivas que acompañan. Y en temperamento es como una disposición, pero más permanente, ¿no? Afectividad permanente como optimista, confiable, o sea, como que tú ya dices, esta es una persona optimista porque casi siempre anda mm, o confiable, ¿no? Suele, suele inspirar confianza, entonces como que hay una serie de conductas que realiza para inspirar confianza, Bueno, no sé, como que creo que al ya, fin son valoraciones que damos a las conductas porque desde las disposiciones, no sé, triste, insensiblemente, alegremente, mm, socialmente estamos valorando su sonreír, ¿no? O sea, lo vemos sonreír y ya damos una valoración a su sonrisa, pero también estaría con los modales. Una persona afable, un atrevido, agresivo y cortés, tímido, aislado, tiene cierta particularidad socialmente, ¿no? O sea, sonríe, no sonríe, como te ve. Y el tal vez también, temperamento, no sé, creo que, o sea, digo, al fin y al cabo es una lectura ya de bastantes años y es como el primer intento dentro del interconductismo de definir y segmentar, ¿no? La conducta individual. claro. Lo que Pero sí entiendo hay esto como está situaciones. bastante, claro. Lo que entiendo esto, algo que se pueden dar cuenta es de que Cantor
sigue mucho lo que es está como que un poquito inspirado en lo que es la teoría de los rasgos, ¿no? O sea, entendiendo la personalidad como diferentes rasgos que uno presenta. Es como que, claro, o sea, se entendería de que todas estas características compondrían una personalidad individual, ¿no? Entonces es como que se entiende que en cierta forma tal vez los criterios de clasificación podrían variar y cada uno de los elementos que se clasifican según estos criterios también podrían variar. Em, pero, pero bueno, ¿no? El asunto es eso, ¿no? Que las diferencias que individuales son muchas y son complejas, al final de cuentas. O sea, lo bueno de aquí es que vemos que Cantor hace como una recopilación, ¿no? Sintética, compartiendo también las otras teorías que hemos visto de algunos autores, ¿no? Que más o menos hablan de estos términos, ¿no? Porque hacer una comparación entre a ver, por acá estaba, una timidez como un modal, o sea, un comportamiento tímido, un poco se estaría vinculando mucho a lo juliano de repente, a Carl Jung, porque también él presuponía eso, ¿no? Eso, algunos términos parecidos y otros autores, ¿no? Pero acá lo que Cantor seguramente hace es englobar conductas, o sea, estos términos para englobar una serie de conductas que se pueden identificar, más que de evaluar, creo yo, porque Mm, ahí sí de repente no, nos involucramos con esa valoración, ¿no? Que no se debería hacer cuando evaluamos un comportamiento. claro. Bueno, aquí algo que Cantor sí destaca es de que más que evaluar las características en sí, o sea, no es que esté mal, ¿no? O sea, sí, o sea, en cierta forma es como que sí es necesario evaluar las características, pero más que nada es más que nada importante evaluar su desarrollo. O sea, digamos que lo más característico de la psicología interconductual es más el desarrollo de las características que las características en sí. Y, bueno, a ver, vamos a pasar con esto, porque, por ejemplo, aquí nos menciona tipos de personalidad y nos dice que se pueden hacer tipologías absolutas y tipologías prácticas. Pues una tipología absoluta sería como eres en general, ¿no? Sí, tipo Galeno o Carl Jung que mencionabas. Pero una tipología práctica serían más como se suele comportar en circunstancias específicas. Por ejemplo, una persona artística, una persona matemática. O sea, no es que o sea, no es que eso sea una forma o sea, no es que es tu esencia, no ser artístico o matemático, ¿no? Pero más o menos es una tendencia que de repente para orientación vocacional de repente puede ser útil, ¿no? Definir si tienes una tendencia más hacia las artes, a las matemáticas. O sea, es una más como que clasificaciones prácticas, ¿no? O sea, es como que si tú quieres hacer una evaluación de las diferencias individuales para, no sé, para un perfil de vocacional o para un perfil de jurídico, para un perfil psiquiátrico, un perfil de lo que sea. O sea, como que puedes tomar diferentes criterios porque es más una cuestión práctica, ¿no? No es algo así con lo que estás tan atado. Eh, y es lo que él recomienda, ¿no? Ahí menciona un poquito a William James, que él plantea un poquito criterios de clasificación de este estilo. Probablemente su influencia puede hacer que venga un poquito más de William James. Mm, Pero bueno, es lo que él plantea, ¿no? O sea, clasificaciones de la personalidad, pero de forma más práctica que como una teoría absoluta de cómo es que son las personas. Bueno, también habla un poquito de anormalidades de la personalidad, ¿no? Eh, por ejemplo, rasgos que nos diferencian mucho de otras personas, digamos, por ejemplo, en el caso de un extranjero, una persona que ha estado en una cultura muy distinta, entonces como que puede presentar rasgos como que muy distintos, ¿no?
O, por ejemplo, antes cuando Luis nos daba este ejemplo del pituco, como que podría ser que nos parezca muy exagerado, como que muy diferente, pero es por el contexto en el que, por más que nada, ¿no? Y bueno, pero también hay otra forma, ¿no? Que serían en casos de desajustes, cuando son rasgos demasiado exagerados que pueden impedir la convivencia. Que también más adelante también le dedico un capítulo a esto, ¿no? De la conducta desajustada. Pero también implica un poquito eso, ¿no? A veces cuando la conducta es como que uno, pues la conducta es como que demasiado exagerada, como que esto puede impedir que te puedas adaptar a las circunstancias sociales. También habla de la personalidad y tipo anatómico, donde aquí más que nada hace algunas críticas y nos dice lo que se debería de hacer, ¿no? Consideramos el todo y no las partes, o que las cualidades anatómicas pueden ser estímulos para otras personas, ¿no? Aquí critica algunas teorías como de las malformaciones, cuando a veces que habían unos criminólogos que veían tipo la nefrofrenología, algo así, ¿no? La frenología, o cuando veían o el índice morfológico para ver, digamos, proporciones entre las extremidades y decir tu personalidad según eso, o la La complexión, grafología. sí, claro, o la complexión tipo Kretschmer, que hablaba de pícnico, leptomorfo, atlético, astétnico, o Sheldon, que hablaba de endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, o algunas teorías sobre las glándulas endocrinas en su relación de la personalidad. Que bueno, aquí Cantor nos plantea que son teorías reduccionistas, que no se debe considerar solamente un aspecto biológico, sino la integridad del organismo, pero sí, digamos, concede que estos aspectos fisiológicos podrían ser como que estímulos para otras personas, ¿no? De repente, si una persona, mm, no sé, tiene los ojos achinados, de repente puede ser que en ciertos contextos los ojos achinados puedan ser muy atractivos, ¿no? Para los demás. O a veces las personas que tienen picromía, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, que tienen un ojo de un color y el otro de otro color, eso puede ser bastante atractivo, ¿no? Por lo peculiar del caso. Entonces hay como que cualidades anatómicas que servirían como estímulos para otras personas, ¿no? Es un poquito lo que concede, pero de ahí no pasa. Creo que aquí también va enfocado a sí, a la evaluación social, ¿no? Tatuajes, forma de corte de cabello, vestimenta, etcétera. No sé. Claro. Sí, buena aportación, ¿no? Porque, o sea, aquí uno lo que hace en cierta forma es criticar estas teorías de acá, porque son reduccionistas, pero también, ¿no? Se puede considerar, digamos, las cualidades físicas como un factor, ¿no? Que en cierta forma influye en el desarrollo de la personalidad. Y como hay que estudiar las condiciones específicas del desarrollo de la personalidad, pues podría ser relevante considerarlo en ese aspecto, ¿no? Hay algunas, bueno, considerando también algunas excepciones, ¿no? De repente por ahí, recuerdo que había leído un libro de psicología general, pero es de la editorial Lumbreras, una perspectiva psicológica, y ahí señalaba que el gordito, por ejemplo, un gordito tendría más tendencia a ser divertido, jovial, sonriente, alegre, y el delgadito tendría otra tendencia, ¿no? Entonces eso un poco nos da nos hace una referencia a la teoría de Kretschmer, por ejemplo, Mm, Puede ser, lo cual pero no es esencialmente válido, claro, ¿no? No es válido. creo que es no sé, me parece a mí que es pseudocientífico, digamos, plantearlo así, no sé. O sea, no sé si deben haber estudios en torno a esto, pero a simple vista como que huele a pseudociencia. Desde luego. Es que creo que el tema sería más que nada la correlación, ¿no? Que hay. Y que lamentablemente se confunde correlación con
causa, ¿no? Sí. Hay una Pero correlación también entre que las... depende, ¿no? Porque puede ser que en algunas culturas o algunos grupos sociales pueda ser, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Yo podría suponer, ¿no? En ciertos, generalmente una persona atlética, pues va a ser más valorada socialmente y eso puede configurar a que, digamos, presente ciertos comportamientos un tanto distintos a, digamos, una persona gorda que es de repente discriminada por su peso, ¿no? Pero, pero bueno, eso también depende mucho del contexto social, ¿no? En cierta forma podría ir en ese sentido, ¿no? Como una condición particular que influiría en ese sentido. Creo que serían términos histórico-culturales, o bueno, términos histórico-sociales, y tendrían que ver con términos de cómo estos aspectos influyen en la personalidad, ¿no? De los ideales, gustos, aspiraciones, más que nada. Sí, Y sí, como sí, contaba adelante. Cristian, ¿no? Pues la mayoría de este capítulo es como una continuación de lo que comentaba Cantor, que la mayoría de las conductas que aprendemos pues son porque alguien nos los enseñó, o sea, ya son contingencias sociales. Entonces, como lo comentaba Cristian, ¿no? O sea, puede ser que lo de Kretschmer, este, hay que verlo pues también con el beneficio de la duda en el sentido de que probablemente no solo esté defendiendo que, como lo que comentaba Luis, pues que una persona con sobrepeso va a tender a ser más afable, más divertida, y pues que chance puede ser que no haga tanto énfasis en las variables sociales como Cantor pues sí lo haría, de que pues que una persona delgada va a ser así, aparte pues porque su familia así se lo enseñó, pues no tuvo tanta represalia, sí, represalia social por el tema de sobrepeso y cosas por el estilo, ¿no? O sea, fue lo que no me gustó mucho de este capítulo, que hubo, o pareciera que hubo mucho intento de categorizar eh, conductas y así, y dije, pues sí se puede, Cantor, pero pues como lo comentaba Cristian, pues que como que se nota que fue un libro, aunque muy importante ya de varios años. Claro. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, que son clasificaciones prácticas, o sea, no son clasificaciones absolutas tipo la teoría de Jung o la teoría de Galeno o la teoría de Kretschmer, ¿no? Sino que son clasificaciones prácticas, ¿no? Que se pueden utilizar para fines particulares. O sea, que de hecho ahorita dentro de un ratito les quiero mostrar una lista de preguntas que hice para un poquito más basándome en algunas cuestiones un poquito más actualizadas, pero también que puede ser interesante. Bueno, a ver, vamos acá. ¿Habrá Yaku? Creo que no, porque no, creo que no han hecho investigación de personalidad. Bueno, aquí también cita algunos estudios hechos en torno a la personalidad por medio de inventarios como el MMPI, que se han hecho comúnmente para evaluar patologías y politómicas. Que bueno, no está en contra de esto. En realidad no lo critica. O sea, por ahí hace una crítica más en torno a lo que es la validez y la confiabilidad, ¿no? O sea, como que a veces, o sea, como que exige que se sea un poco riguroso con eso, ¿no? Si vas a usar esto, pues ser riguroso menos estadísticamente, ¿no? Pero no es una crítica así como que esté en contra. Eh, También habla de pruebas no sistemáticas, que serían como las pruebas proyectivas del test de Rorschach, test de apercepción temática o de oraciones incompletas, que bueno, aquí más que nada lo que hace es decir, ¿no? Estas cosas de acá en realidad no son proyecciones psicoanalíticas donde nosotros
proyectemos nuestra personalidad en el objeto, sino simplemente son estímulos sustitutos en actos imaginativos, ¿no? Que también es algo que va a analizar más adelante, pero bueno, o sea, más que entiendo que en cierta forma, o sea, no es que le esté, o sea, no está diciendo úsenlo, tampoco está diciendo no lo usen, pero sí está diciendo, no es lo que ustedes creen que es. Eso sí dice. O sea, ustedes dicen que es esto, pero en realidad es esto otro. Eh, lo que es, también menciona lo que son pruebas de figuras enmascaradas, que a partir de esto se han hecho clasificaciones de dependencia y independencia del campo, que yo lo he puesto en grandes rasgos como pruebas de ejecución máxima, o sea, pruebas de ejercicios donde tú tienes que poner a prueba tu potencialidad, tu capacidad. Pero bueno, aquí nos ponen esta clasificación y pruebas de autoevaluación, que de hecho esta parte es un poquito más interesante. Nos ponen listas de verificación de adjetivos, de diferencial semántico. Por ejemplo, esto me parece un poquito curioso porque hace un tiempo hay una investigación también hecha con análisis contingencial donde hablan de diferencial semántico para lo que es un caso de pareja. Entonces, no sé, me parece un poquito, no sé si será eso, si tendrá algo que ver con esto de que es para valorar a personas diferentes en escalas de adjetivos polarizados, no sé si tendrá por ahí, pero ahí lo vinculan más con lo que son las macrocontingencias en este artículo. Y bueno, y nos habla del QSOR, que es para comparación entre características deseables e indeseables, que de hecho aquí ya sí menciona lo que mencionaba Luis, ¿no? De Carl Jung, no, Carl Roger lo utilizaba el QSOR para evaluar, digamos, la aproximación entre el yo real y el yo ideal, que justo es lo que mencionaba. O sea, se entiende que son pruebas de autoevaluación, o sea, no es tanto con rigurosidad psicométrica, sino más para evaluarse a sí mismo, como compararse. Mm, Por ahí, por ejemplo, el otro día estoy llevando el curso de orientación vocacional en la universidad, nos mandaron un test de aptitudes y aptitudes vocacionales y me pareció un poquito tipo como un test de autoevaluación que se podría utilizar, ¿no? Como podrían orientarte en tomar alguna decisión de ese estilo. Antes de pasar a lo siguiente, puedes preguntarles qué opinan de esto. Pues en cuanto a lo que decía Cantor, ajá, es básicamente ajá, una pues división muy general de los distintos tipos de pruebas que hay que pudieran servirnos pues para evaluar la personalidad de una persona, ¿no? Ya sea lo que la persona abstrae de ella, de su realidad, o lo que uno ve ya bajo algún estándar creado pues por un autor como el MMPI o por uno que uno ya haya hecho, ¿no? De que una persona con autoestima alta va a ser así, así, así en México, por ejemplo. O de una familia eh, regular va a hacer estas conductas con esta frecuencia, por ejemplo. Algo que yo podría decir es de que, bueno, si bien la teoría de las diferencias individuales como que se ha actualizado un poco más que nada con Rives, yo diría de que, bueno, no está mal revisar esto que propuso Cantor porque bueno, o sea, Rives planteó su propuesta inspirándose un poco de Cantor y otros autores, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que lo que dice Rives no es la ley, o sea, Rives también se puede equivocar. Entonces, como que tener en cuenta estos criterios en los que se basó y para de esa forma tener una opinión un poquito más crítica que simplemente, o sea, a partir de la contrastación, ¿no? O sea, uno puede ir comparando, ¿no? A ver, Rives dice esto, Cantor dice esto, de repente Roca dice esto, Ibáñez dice esto,
Skinner dice esto otro, Frohan dice lo otro, ¿no? Y entonces no puede ir contrastando y se forma una apreciación como que más crítica, ¿no? Y sí, bueno, siguientes preguntas es, bueno, ¿qué deberíamos de conocer con mayor detalle para evaluar la personalidad psicológica? Se me ocurre el objetivo de la intervención, porque pues conocer la personalidad pues es conocer, si quieres conocer toda, pues es conocer toda su historia, o sea, va a haber cosas que ni él va a saber, entonces muy importante pues qué, por así decirlo, qué parte de su personalidad queremos evaluar o para qué él Claro, necesita saber eso. claro, porque es una evaluación práctica, no es una evaluación tampoco así, ¿no? De exhaustivo. Claro, como elegir un área, ¿no? En especial, como nos hacían en Anagnesis, un área sexual, un área familiar o área de parejas de repente. Sí, eso fue lo que sí me gustó de Cantor, que em, hizo sus conceptos y también los podemos de que aplicar para este tipo de como preguntas, ¿no? De que pues aquí, ajá, quieres conocer los hábitos de una persona, la, no, su disposición a X tareas, ¿no? Para un empleo, por ejemplo. Su historia interconductual. Claro, claro. La historia interconductual sería algo así como cómo se desarrolló y bueno, y en las diferencias individuales sería la síntesis de la historia interconductual. ¿Cómo es que, o sea, cómo es que toda la historia interconductual está influyendo en la situación actual? Mm, Y bueno, ¿qué otras cosas podrían ser importantes considerar, conocer? Pues es que dentro de la historia interconductual ya también va englobado el ámbito histórico-cultural, ¿no? En el que se ha desenvuelto. Cierto. Vamos a poner por C. Y bueno, a ver, podríamos ver cómo podríamos evaluar la personalidad psicológica desde una perspectiva interconductual, pensando un poquito en aspectos de metodología. Pues yo creo que la manera pues más, ¿cómo se puede decir? Más socialmente útil, ¿no? En el sentido de que, digo, yéndonos por la idea que si queremos conocer la personalidad de una persona es porque probablemente queremos ver si la persona encaja o no en un empleo, en algún lugar, ya sea pues para trabajar, estudiar, vivir, algo así, pues sería bueno tener una prueba estandarizada, pero que sea como por así decirlo, fácil de interpretar por lo menos más de una corriente, ¿no? Aunque sea a, a praxis que permitiera que ser técnico de la aplicación de esa prueba no sea ni tan difícil ni tampoco tan excluyente de los conocimientos que ya esa persona de la corriente que sea no tenga, pues. Aunque ya sé que es algo medio difícil, pero pues fuera lo ideal, ¿no? Porque era lo que comentaba este Cristian cuando él nos platicó de sus aventuras en RH, que aplicaban pruebas de una corriente, un psicólogo que pues no era experto en la interpretación de los resultados y pues aunque te hacías técnico de la aplicación de esa prueba, pues uno no se preparó un semestre para entender el marco teórico, ¿no? Sino fue un par de semanas. Ujú. Aquí yo podría agregar una entrevista con la persona que vas a hablar y una con quien convive o el entorno en que convive, ¿no? Tanto para que se valore a sí mismo sus conductas y la otra persona valore su conducta. En una situación
específica. O en que te ponga un ejemplo de, oye, estabas cenando, cuál fue o cómo fue ese evento, y que otra persona que esté también en esa cena valore el comportamiento de... Ujú. Sí, la entrevista es muy importante. La observación también podríamos ponerlo, ¿no? Observación, eh, saber hacer bien saber hacer rúbricas. Creo que la Rúbrica, observación estaría bien, pero viéndolo hacer una tarea específica, ¿no? Donde claro, podamos valorar observación. su personalidad, hábitos, conocimientos, logros. Sí. Por ejemplo, Julio Varela recomienda, por ejemplo, en su libro de Psicología para Profesores, que algo así como que los eventos deportivos son una muy buena oportunidad para observar la personalidad, ¿no? O sea, porque en un evento deportivo como que tú puedes fijarte, ¿no? Cómo reaccionan o sea, en una situación de competencia, ¿no? Entre pares. Y así, ¿no? Se puede ir soltando quiénes son los que más se sueltan, los que más gritan. Es como que ahí, ¿no? Son buenas situaciones, ¿no? Digamos, en caso de colegio, cuando hacen vamos a hacer ¿cómo le llamaban a esto? Cuando juegos florales, ¿no? Son, por ejemplo, ¿no? Una muy buena oportunidad para ver las gincanas, para ver quién es claro, para que el psicólogo esté ahí observando. También Y se por me ejemplo, ocurriría, no, perdón, perdón, no vas a jugar. gracias. Ya por último, también sería bueno para evaluar una personalidad el también desarrollar pues un plan con la persona para que si la persona realmente no se quiere trabajar en esta empresa, aparte de tener este mes o plazo de adaptación, tener varias herramientas, no solo una, para que el ajuste se haga de manera eh, correcta para las dos partes, pues, y que se evalúe también, o sea, de que no sé, el que tengas a un compañero con más como experiencia en la empresa, que sí tenga un efecto que se pueda medir de que, mira, sí se está ajustando por estas razones que se han observado. La, el ajuste sería, claro, Por el ajuste sería ejemplo, un concepto importante. sí, durante las clases virtuales, por ejemplo, este tipo de ejercicios que hacemos estando aquí, hemos observado y hasta cierta forma hemos entrevistado y hemos conocido un poco de la historia interconductual de los participantes, formas de hablar, modismos, hábitos y demás. Entonces, podríamos hacer una evaluación de nuestras personalidades. Sí, tal vez de algunos rasgos, ¿no? Y como dicen, para algún fin. Pero sí, de poderse se puede. También conociendo que muchas personas no pueden hablar porque su internet falla. Digo, el grupo ha disminuido, no ha crecido bastante. Creo que los más constantes hemos sido 4 o 5. Y también es muy interesante porque en el chat son bastantes de interconductismo, pero aquí ya se reduce. Mm, claro. Que también el libro ¿A de qué se Cantor deberá? es es decir, este libro es uno de los más extensos, porque, o sea, tiene como 31 capítulos. Creo que nunca me había leído un libro o visto un libro así de 31. Eh, entonces creo que también es como que entendible que varios como que se desanimen. Porque, por ejemplo, Sí, ahorita vamos en el capítulo 9. O sea, si hubiera sido un libro distinto, o sea, esta sería la sesión final. Pero claro. no, o sea, todavía va a seguir,
ir para largo. Falta la mitad De una todavía. forma así de, claro. Entonces, este libro sería como una prueba de fuego para evaluar compromiso, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos son en el grupo? De WhatsApp, Ajá. 130 y algo, Wow. creo. Han desaparecido. Mm, Su 30 y espíritu nomás está, su espíritu. Sí. No, pero a ver, terminando este libro vamos a poner algunos libros más breves, ¿no? Más aplicativos y alguno que otro artículo también, ¿no? Entonces ahí ya va a ser más, se podría hacer tal vez publicidad para que vengan así más personas que entren, pero este libro sí es el que más, o sea, más demandante en términos de, o sea, para evaluar interés, ¿no? O sea, Digamos, aquí sosamente los de que están en el WhatsApp tienen una personalidad, bueno, un rasgo personal de ideal es conocer interconductismo kantoriano. Tienen la disposición de conocerlo, estar ahí, pero ya ingresar sí, aquí es otro. ya aquí algunos también más corridos. Es otra cosa. Pero igual, o sea, se ve, ¿no? Por ejemplo, ahí ya podemos evaluar los gustos, Y eh, aversiones. claro, ambiciones, o sea, deseo terminar o leer más sobre, digamos, actitudes, o sea, postura Somos ambiciosos. interconductual, claro, conocimientos, eh, logros, porque también es un logro poder destacar leyendo esto, eh, talentos también en su creatividad para participar. Las actitudes, ¿no? Sí, o sea, Desde esta hay postura varios. intelectual. Claro, hay varios rasgos, digamos, de personalidad que se podrían evaluar por medio del seguir en un círculo de estudio como este, ¿no? Entonces vemos cómo, claro, y sin querer queriendo podemos hacer, ahí ya solo falta que nos hagamos nuestro perfil. Y con respecto a eso de los perfiles, les quería mostrar esto de acá, que esto lo he hecho yo. Dice diseños de perfiles psicológicos, son como preguntas clave. Me inspiré un poquito de lo de Carlos Ibáñez. Él también como que plantea una serie de preguntas para tomar en consideración para diseñar un perfil. Y yo un poquito basándome en eso como que medio como que lo parafraseé, ¿no? Entonces un poquito por ahí va, ¿no? Por ejemplo, empiezas preguntando, ¿cuáles son las situaciones valoradas como deseables o problemáticas que requieren ajustarse con mayor urgencia? En lo general, No, o sea, es como que, o sea, si vas a hacer, por ejemplo, te piden hacer un programa en un colegio de repente, o un programa social, o te piden hacer un curso, o te piden hacer evaluar, lo que sea, ¿no? Personal, te piden evaluar, para orientación vocacional, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntas es eso, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones o incluso en una situación clínica, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones valoradas como deseables o problemáticas y que requieren un ajuste con mayor urgencia, o sea, para esta persona, para el usuario? Es como que tú preguntas, o sea, empiezas por mm, eso, ¿no? ¿Para qué te va a servir? claro, yo te podría poner un ejemplo algún personal de trabajando en una empresa en la que tiene problemas para interactuar con todos porque a algunos de ellos no les cae bien. O sea, tiene una percepción de repente desagradable, no, no hay semejanza Claro, y yo lo que podría decir de repente es poder hacer que esa persona se ajuste a ese entorno social pese a las diferencias que hay, ¿no? Y que pueda sí, trabajar armoniosamente, aunque no le agrade. claro, ahí ya estaríamos planteando, ¿no? Una situación que es un trabajo con otras personas, atendiendo personas, y planteamos, ¿no? ¿Cuáles son los roles que se deben cumplir frente a esas situaciones? Entonces, según eso, ya nos establecemos las competencias generales, o sea, lo que a grandes rasgos tiene que aprender la persona para poder desempeñarse en esta situación compleja.
y cuáles son los sistemas convencionales y áreas del desarrollo. Bueno, esto de área del desarrollo iría un poquito más para lo que es desarrollo infantil, ¿no? Pero bueno, lo puse por si acaso, ¿no? Que necesarias para ajustarse a las situaciones, ¿no? Como para determinar dominios o áreas de las competencias. Yo creo que el desarrollo no sería tanto infantil, porque desde esta perspectiva el desarrollo psicológico se sigue dando Sí, sí, dentro o de sea, tu yo vida, lo ¿no? dije, claro, yo lo dije infantil más en el aspecto de que es donde se toma más en cuenta, ¿no? Porque, o sea, en el sentido de que los dominios, o sea, ya un poquito en otras áreas, en unas etapas un poco mayores, como que tú ya vas pensando más en los sistemas convencionales que en áreas como, por ejemplo, los sistemas de respuesta atencionales, perceptuales, o sea, cómo se puede desarrollar este comportamiento perceptual o atencional. O sea, digamos que a veces digamos, si es para formar profesionales, de repente no te pones a pensar tanto en esos sistemas de respuesta particulares, pero en casos de desarrollo, pues ahí infantil, ahí sí te lo planteas más, o tal vez en educación especial quizás. Pero bueno, te planteas eso, ¿no? Los sistemas convencionales y así, ¿no? Como que te planteas dominios y competencias generales para que se pueda ajustar a la situación. Luego, factores situacionales que facilitan o interfieren con el ajuste. Y a partir de eso ya puedes ir definiendo tendencias, competencias específicas y conocimientos necesarios para ajustarse a la situación. Y según eso, ya puedes hacer tu evaluación, ¿no? De tu prueba de entrada, si es un programa o la evaluación del desarrollo del perfil. Y ya con eso ya puedes empezar, digamos, a diseñar o elaborar sesiones o lo que sea que vayas a hacer, ¿no? Pero, o sea, esto sería como que los pasos a seguir, ¿no? Esta serie de preguntas y consideraciones que estaba pensando. De hecho, creo que esto de aquí lo podríamos considerar en los capítulos siguientes, esta secuencia, porque, por ejemplo, la próxima semana lo que toca es el sistema de respuesta atencional. O sea, ya terminamos la sección 2 de historia interconductual y pasamos a la sección 3, análisis de la interconducta psicológica. Y empieza el capítulo 10 con la conducta atencional. Entonces, a partir de eso, podríamos plantearnos como área de desarrollo la conducta atencional. Y podríamos plantearnos, ¿no? ¿Ante qué situaciones puede ser relevante un sistema de respuesta atencional? Eh, digamos, ¿qué roles podrían ser relevantes ante estas situaciones que requieren un sistema de respuesta atencional? Y bueno, las áreas serían estas, pero podríamos ver si hay otras más vinculadas, factores situacionales y en base a eso, ¿no? Y bueno, esto ya no tendría mucho sentido, creo, en este caso, pero bueno, tal vez sí, se me ocurren algunas ideas, pero ahorita que me lo pongo a pensar, pero en base a eso podríamos tal vez ponernos a pensar como ejercicios prácticos, ¿no? O sea, si queremos, digamos, en el caso de un niño o de un deportista, ¿no? O sea, personas que puedan requerir un mayor dominio, una mayor destreza, digamos, con respecto a sus sistemas de respuesta atencionales. Entonces, así como que podrían, tal vez, ¿no? Tipo así como cuando hacen ejercicios o a veces, ¿no? Cuando toman una prueba psicológica, no te ponen al final como que ejercicios, bueno, las pruebas de por sí son una serie de ejercicios y al final como que ven las áreas en las que estás bajo y según eso te recomiendan más ejercicio. Pues también podríamos pensar eso, ¿no? Ejercicios, pero que te sean prácticos para el ajuste a diversas situaciones, a situaciones deseables o problemáticas, que sería un poquito el toque que le daría la psicología interconductual, ¿no? No simplemente pensar en áreas, sino en, en la utilidad de dichas áreas. Mm, Bueno, ¿qué opinan?
Ya van a ser las 11, así que dentro de un rato ya terminamos. Ok. Para mí son buenas como preguntas para empezar a crear tu propia prueba de pues cualquier objetivo o área de que deseamos evaluar, ya sea pues por lo que sea. Se me hace una manera muy fácil porque ya te pone desde las primeras preguntas qué quieres medir, para qué, más o menos qué conductas según tú son las que son problemáticas para poder trabajar ya una vez que se hayan hecho el pre y el preintervención en cuanto a la evaluación, pues qué sugerimos que no debería de pasar. Se me hace buena idea. Ujú. Sí, excelente. Ya a partir de la próxima semana ya empezamos con la sección 3. Es la parte más extensa del libro, pero es bastante interesante, la verdad. No, no hay pierde. Es sumamente interesante. No hay no he visto que haya muchas líneas de investigación en interconductismo por este lado, por lo menos de la perspectiva rivesiana, pero creo que sí lo hay un poquito más por lo que es Joseph Roca y no sé si tal vez en Estados Unidos, en el interconductismo estadounidense habrá, porque, bueno, no sé, pero bueno. Mm, pero bueno, vamos a empezar, vamos a abrirle, porque entrar a un Yair, nuevo mundo. Yair, ¿tú cuánto te demoras en hacer las PPTs? Ay, no sé. ¿Tú solo lo haces o alguien te ayuda también?